¿Me hizo la grabación? Muy bien. Recuerden que nosotros estábamos trabajando por un método que se llamaba sol-gel, ¿sí? El sol habíamos visto que eran partículas coloidales suspendidas en un líquido. La gelificación o los geles se empiezan a producir a un determinado tiempo, cuando hay una determinada interacción entre esas materiales particulados, entre esos coloides que nosotros tenemos en ese sistema de síntesis, ¿sí? Entonces, vamos a ver que nosotros podemos pasar de un sol a un hidrogel y luego a los distintos materiales que nosotros queremos obtener, ¿sí? ¿Qué es el gel? El gel es una red sólida que contiene una matriz líquida. Esa red sólida son las interacciones que van formando esos coloides, ¿sí? Son interacciones físicas, puramente físicas, de conectividad. Entonces va formando una red sólida y ustedes pueden viajar de un punto hacia otro punto del recipiente sin tocar el líquido, pero sí tenemos una matriz líquida contenida dentro de esa red, ¿sí? Entonces, nosotros vamos viendo que a medida que aumenta el tiempo en el que nosotros tenemos la síntesis, las conexiones entre esas partículas sol, que podrían ser coloidales o poliméricas, ¿sí? O fibrosas, empiezan a formar estas conexiones entre sí, pero solamente por interacciones físicas, formando luego, a medida que pasa el tiempo, el gel. No todos los soles llegan a gel y generalmente cuando tenemos un sistema en gel puede ser que sea reversible o no. Hay geles, dependiendo de las composiciones, que son totalmente irreversibles. Una vez que nosotros logramos el gel, queda de esa forma, ¿sí? Mientras que hay otros que sí pueden ser reversibles. Uno de esos casos, el que siempre les digo, es la gelatina que ustedes preparan. Cuando la llevan a temperaturas bajas, comienza a formarse esa matriz en donde tenemos la red sólida conteniendo líquido, y luego cuando aumenta la temperatura, al retirarla de la heladera, vuelve a su estado de sol, ¿sí? Es un ejemplo básico, pero más o menos como para que ustedes se den cuenta. Entonces, cuando nosotros obtenemos el gel en esta estructura, es debido a un tiempo, al crecimiento en un tiempo. Y eso se va determinando mediante distintos análisis. Entre los análisis más importantes o más característicos es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es un procedimiento, es una técnica en donde nosotros podemos ver los estados de conexión de distintos metales, los metales que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, si queremos ver cómo está el aluminio de una red, cómo está el silicio de una red, ¿sí? Cuanto más enlaces tenga esa red, me está indicando que mejores conexiones tiene ese metal. Muy bien. Como les había dicho, acá les muestro distintos tipos de geles con distintos tipos de interacciones, ¿sí? Existen interacciones de cruzamiento entre distintas cadenas lineales, ¿sí? Y sino también existen interconexiones entre esas cadenas, o esta que es la característica de la sílica, ¿sí? Esta es característica de la gelatina o una poliacrilamida, ¿sí? Y si no, tenemos la montmorilonita, que tiene una forma de gelificar muy característica, ¿sí? Pero recuerden, las sílicas generalmente es un sistema coloidal que tiene interacciones entre cada uno de esos coloides. Bien, entonces habíamos dicho que la gelación podía ser polimérica o coloidal. Si tenemos una gelación polimérica, los geles resultantes van a ser transparentes, sin partículas observables, ¿sí? Entre ellos tenemos sílicas y boratos. Mientras que las coloidales pueden ser que tengamos estructuras fractales. Recuerden que las estructuras fractales son geometrías que si nos dirigimos hacia el eje X, Y o Z, en realidad no tienen una
no son iguales en ninguna de las tres direcciones. Uno de los ejemplos de estructuras fractales es el ser humano. Muy bien. Cuando nosotros utilizamos gelaciones coloidales, generalmente podemos obtener materiales que utilizamos para catálisis básicas. Si utilizamos la gelación polimérica, podrían darnos materiales para catálisis ácida y siempre utilizando como soporte la sílica. Bien. Acá más o menos les voy mostrando cómo va aumentando esas reacciones de condensación formando clústeres más grandes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el momento o qué es lo que nosotros necesitamos para lograr los geles? Nosotros necesitamos un tiempo. Ese tiempo se llama tiempo de gelación. Cuando nosotros estamos en un tiempo menor al tiempo de gelación, nuestro sistema de síntesis está en estado sol. A medida que avanzamos y nuestro sistema empieza a tener interconexiones, ¿sí? Comienza y empieza a ser superior a la temperatura de gelación. Nosotros vamos a tener geles con distintas interacciones entre esas partículas. Y esto lo que hace es cambiar mucho la forma en la que nosotros estamos trabajando o la forma final de nuestros materiales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos el tiempo y vemos cómo cambia, cómo varía la viscosidad o la elasticidad de nuestro gel, ¿sí? Existen dos puntos importantes. Comienza a aumentar la viscosidad, aumenta a medida que aumenta el tiempo, pero con un determinado tiempo, que es el tiempo de gelación, si nosotros seguimos avanzando y dejando esa síntesis por más tiempo, ¿sí? Para lograr un envejecimiento, no vamos a hablar de viscosidad, sino que vamos a hablar también de una elasticidad, ¿sí? Entonces, esas dos mediciones son las que generalmente aparecen cuando tenemos formaciones de geles. Entonces, es un poco más de lo que hemos visto. Tenemos el sol, cuando a medida que va avanzando el tiempo de reacción y empieza a aparecer los geles, cuando empezamos a hablar de elasticidad o un módulo de corte, ¿sí? Entonces la viscosidad va a aumentar exponencialmente hasta ese tiempo de gelación y a partir de ahí comenzamos a hablar de elasticidad de estas estructuras gelatinosas. Cuando nosotros tenemos gelación, les había hablado que podía ser reversible o irreversible. Cuando tenemos un sistema reversible, es que interactúan fuerzas débiles, por ejemplo, de Van der Waals, puente hidrógeno electrostáticas, ¿sí? Y cuando ya tenemos una gelación irreversibles, se forman enlaces no hidrolizables. Pueden ser poliméricos y generalmente generan reacciones de condensación, donde hay un cambio aparente de volumen, ¿sí? Entonces, esas son las dos grandes perdón, me trabé. Esos son los dos puntos que nosotros podemos ver en la gelación, que pueden ser reversibles o irreversibles. Los distintos elementos pueden formar reacciones de gelación reversibles o irreversibles, ¿sí? Todo depende del sistema de síntesis en el que nosotros estemos trabajando, ¿sí? El silicio, el borio y el germanio son elementos que forman polímeros o los que forman vidrio generalmente, ¿sí? El aluminio puede ser no espontáneo dependiendo del pH en el que se esté trabajando. Recuerden que hay puntos en el cual los materiales o los elementos están en su forma iónica y dependiendo del pH en el que se esté trabajando, pueden que no se hidrolicen nunca y siempre estén en forma iónica. Entonces nunca logramos una polimerización, nunca logramos una condensación de estos elementos. Por ejemplo, dijimos que el silicio tenía un punto piezoeléctrico con pH de aproximadamente igual a 2, ¿sí? Mientras que el aluminio a pH inferiores a 3 generalmente no hidrolizan. Entonces no se pueden formar cadenas que nosotros necesitamos de oxígeno aluminio para formar estas redes o estos mares que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que cada punto, cada variable en la síntesis de nuestros materiales son importantes para cada elemento, para cada metal que estamos utilizando.
Muy bien, cuando nosotros vamos haciendo un envejecimiento de estos geles, vamos dándole tiempo para que se produzcan nuevas interacciones, para que se produzcan nuevas conexiones de estos materias, de estas redes que nosotros tenemos. Entonces, hay distintos pasos dependiendo de la temperatura en la que nosotros estemos trabajando, que se llama temperatura de añejamiento, ¿sí? Entonces, vamos pasando a medida que pasa el tiempo. Fíjense que acá las temperaturas no varían, pero si nosotros aumentamos las temperaturas, fíjense que estas son temperaturas en grados centígrados, ¿sí? Nosotros podemos obtener distintos materiales hasta llegar a un gel denso si estamos trabajando a temperaturas de 1200 grados centígrados. Y es así como se obtienen las cerámicas que ustedes conocen en la actualidad. Entonces vamos pasando al gel y si vamos envejeciendo, pero a su vez vamos aumentando la temperatura, fíjense que ya pasamos de menos de entre 100 y 110 grados, pasamos a 200 o más de 200 grados, vamos eliminando el agua contenida dentro de esa matriz, dentro de ese gel. Y así vamos a obtener distintos materiales dependiendo qué es lo que la temperatura en la cual estemos trabajando es el material final que nosotros obtenemos. Si nosotros queremos obtener materiales que tengan elevados poros, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con nuestros materiales y las temperaturas que nosotros utilizamos. Es por eso que los materiales mesoporosos, cuando nosotros obtenemos nuestro material híbrido, que es la red de silicio dentro de ese molde orgánico, y para poder eliminar ese molde orgánico, utilizamos distintas temperaturas. Esas temperaturas se realizan en 2 pasos diferentes o en 3, dependiendo qué es lo que nosotros queremos hacer. Pero la eliminación de este agente plantilla tiene que ser lo más suavemente posible para poder obtener nuestro sistema poroso sin casi modificaciones. Entonces, podemos hacer extracción con solventes, que eso ayuda muchas veces para los procesos posteriores. En un proceso posterior a una extracción con solvente, hacemos una combustión no oxidativa. ¿Qué significa una combustión no oxidativa? Colocar el material en un reactor con un flujo de nitrógeno en ausencia de oxígeno, y lo que hacemos es una pirólisis, una ruptura de las cadenas que son largas, de estas cadenas carbonadas que son nuestros moldes de orgánicos, y obtenemos partículas carbonadas de menor peso y de menor tamaño, lo cual podemos ir eliminando dentro del flujo de nitrógeno que nosotros estamos haciendo, y luego lo que hacemos es una combustión oxidativa, que es colocar el material en un reactor, en una mufla, y la llevamos a 500 grados y eliminamos de esa forma, en presencia de oxígeno, eliminamos todos los restos carbonosos. Ustedes saben que cualquier material orgánico puesto en una estufa o en una mufle, en presencia de oxígeno y con temperatura, logramos, si se hace una buena combustión, logramos obtener dióxido de carbono y agua. Entonces, de esa forma nosotros eliminamos los restos de material orgánico que puedan quedar en nuestros materiales mesoporosos. Pero ¿cuál es la idea? La idea es conservar esa estructura porosa. Mientras más área superficial tengan nuestros materiales, más puntos de contacto voy a poder tener para depositar el oro, la plata, el platino, el iridio o todos los metales nobles o preciosos que nos van a servir para nosotros tener nuestros catalizadores, ¿sí? Muy bien. Entonces es muy importante la temperatura que nosotros utilicemos cuando vayamos trabajando con nuestros materiales que queremos obtener. Muy bien. Es por eso es que si nosotros trabajamos, obtenemos un gel, ese gel nosotros lo trabajamos con temperaturas supercríticas, en donde nosotros eliminamos determinadas fuerzas y eliminamos las curvaturas de concavidad que genera el agua para poder evaporarse, nosotros podemos obtener lo que hoy vemos o lo conocemos como aerogeles. Los aerogeles poseen un área superficial demasiado elevada, ¿sí? Y con una estructura porosa muy grande. Hoy es considerado, como ya les vengo diciendo, el mejor aislante del mundo, no solamente térmico, sino acústico. Muy bien. Ahora les muestro que
los aerogeles poseen distintas funciones como aislante térmico, transporte de luz, transporte de energía solar, ¿sí? Tiene una apariencia estética porque muchas veces no es transparente del todo, sino que tiene esa em, opacidad. Entonces eso lo hace bueno a la hora de ser utilizado como un material en lugar del vidrio, ¿sí? Posee una conductividad térmica que no es muy alta, no posee impurezas, tiene una buena apariencia, ¿sí? Y tiene una transmisión de la luz mayor del 50%. Bueno, acá hay algunas de las aplicaciones que tienen los aerogeles, ¿sí? Y el 99,8% del aerogel está compuesto de aire. Muy bien, esto es una parte de lo que nosotros vimos, cómo serían el envejecimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vemos la polimerización o la contracción o expansión de estos materiales? Yo les había dicho que una forma de análisis de ver las conectividades de nuestros materiales era por medio de resonancia magnética nuclear, que generalmente nosotros le llamamos NMR. Entonces, nosotros podemos determinar para el silicio, por ejemplo, el silicio ustedes saben que pueden tener distintos tipos de enlaces, ¿sí? Pueden tener enlaces, estar enlazados 2 veces a oxígeno, puede estar enlazados con 3 oxígenos, puede estar en su forma tetraédrica, que es la que nosotros estamos buscando, que es enlazada con 4 oxígenos. Entonces, cuanto más enlaces, más Q2, Q3 o Q4, más Q4 aparezcan en nuestro análisis, eso estaría indicando que nuestro material posee o se está polimerizando en buenas condiciones. Y cuanto más Q4 nosotros tengamos al final de nuestra síntesis, nuestra red de silicio-oxígeno va a ser más compacta, con mayores enlaces y va a ser más rígida y con menos fragilidad ante algún uso en temperaturas elevadas. Entonces, acá se han realizado análisis en donde hay una determinada relación molar entre aguas y tetraetilortosilicato, que sería el TEO, ¿sí? Las relaciones molares es 16:1, 8:1 y 4:1. ¿Y qué se hizo? Se lo fue analizando a estos materiales o a estos geles que nosotros tenemos por envejecimiento a diferentes horas. Si ustedes se fijan a una relación con mayor cantidad de agua con respecto al silicio, nosotros obtenemos Q2, Q3 y Q4, pero a medida que pasan las horas, la proporción o el área Q4 y Q3 que nosotros tenemos es mucho mayor a la Q2 que nosotros teníamos inicialmente. Cuando vamos a rever la relación molar 8:1 de aguas teos, ¿qué es lo que sucede? Bien, vamos analizando tiempo a tiempo, hora a hora, y observamos que a las 72 horas de esta relación 8:1 agua-teos, obtenemos la mayor polimerización de esta red de silicio. Y así con la 4:1 pasa lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Mayor Q4. ¿Qué es lo que nosotros estamos deseando? Y sí, que todo nuestro silicio esté como Q4. Generalmente no lo obtenemos en el envejecimiento, pero sí en los tratamientos posteriores de lavado en medio ácido, que lo que hacemos es favorecer las polimerizaciones, o cuando lo llevamos a temperatura, por ejemplo en la calcinación no oxidativa con nitrógeno, que es hasta 500 grados, y vamos elevando la temperatura de temperatura ambiente hasta 500 grados con una rampa de 1 grado por minuto, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es condensación de los silanoles terminales. Entonces vamos logrando mayores polimerizaciones. Entonces vamos cambiando esta relación Q2, Q3 y Q4 hacia mayores áreas de Q4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Una red consolidada. ¿Cómo la logramos? De distintas maneras. Con un envejecimiento, o sea, a mayor tiempo,
¿sí? Dejamos el material para lograr una mejor polimerización o con temperatura, o tal vez haciendo lavados de los materiales antes de las calcinaciones con pH inferiores a 2. Todo esto favorece la polimerización o las reacciones de condensación de los silanoles superficiales que nosotros nos quedarán en los materiales. Eliminar todos los silanoles no se puede, ¿sí? Porque hay silanoles que te van a quedar aislados que no tienen forma de condensar un silanol con otro silanol porque se encuentran lejos en esa red. No sé si ahí me explico. Pero bueno, la mayoría de los silanoles superficiales que podríamos nosotros obtener en los poros o en la superficie externa del material, lo podríamos funcionalizar con compuestos orgánicos para poderlo eliminar si es que nosotros necesitamos un material que no contenga silanoles superficiales para que no produzcan ninguna reacción no esperada en la catálisis, ¿sí? Cualquier cosa, chicos, ustedes me detienen, porque me parece que estoy yendo muy rápido. Bien, ¿qué es lo que pasa en el envejecimiento? Empieza a haber un coarsening, ¿sí? En donde va a haber una disolución, precipitación y formación de cuellos entre los distintos coloides. Esas son las interacciones de las que yo les hablaba entre las partículas coloidales. Entonces, empiezan a formarse cuellos. Estos cuellos van generando los geles, ¿sí? Y así van aumentando la interacción entre las distintas partículas coloidales, con formación y condensación, disolución y precipitación, ¿sí? Entonces esto lo que hace es aumentar la rigidez del esqueleto inorgánico que nosotros estamos queriendo. Uy, perdón. Ahí estamos. Perdón que se me fue la filming. Ahí estamos. Sí, es esto. Entonces, si nosotros tenemos geles de óxidos, generalmente pueden llegar a ser coloidales, en donde estos enlaces que se forman, estos cuellos, ¿sí? Son no hidrolizables, en donde tenemos un esqueleto poco flexible y no hinchado, ¿sí? Cuellos con uniones de metaloxano hidrolizables, lo que hacen es formar otro tipo de estructuras, en las cuales sí tenemos un esqueleto flexible, donde nosotros le podemos con distintas moléculas lograr un hinchamiento de esos enlaces. Entonces, podemos obtener distintos geles con distinta cantidad de agua, y cuando nosotros pasamos de gel a secado del material, tenemos que tener muchos cuidados, ¿sí? Porque todo depende de la temperatura de trabajo que tengamos, es las de estructuras porosas final que nosotros vamos a obtener. Cuando nosotros tenemos establecido esas redes tridimensionales o esos esqueletos, ¿sí? Cuando nosotros vamos eliminando el líquido contenido en el secado dentro de esa matriz inorgánica, nosotros, si queremos un material tipo cerámico, no nos va a importar la temperatura a la cual estemos trabajando. Ponemos el material a secar a temperatura de 500 hasta 1200 grados centígrados en una mufla, ¿sí? Por 5 horas. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua a esas temperaturas se va a evaporar tan rápidamente que lo que va a hacer es romper esas estructuras formadas que me dan la apariencia de esta porosidad y nos dan materiales compactos o cerámicos. Si nosotros logramos una evaporación mucho más controlada, con temperaturas mucho más pequeñas, sí lo que podemos hacer es romper menos estos enlaces o estas estructuras formadas y nos dan distintos materiales, ¿sí? Como el material particulado. Bien, si nosotros lo que hacemos es trabajar con temperaturas bien controladas y presiones controladas, podemos lograr eliminar esas curvaturas que genera el agua para evaporarse. Y esto es lo que pasaría. Tenemos las dos paredes del poro, ¿sí? Tenemos el líquido que genera una determinada tensión por esta concavidad que presenta el agua, ¿sí? Debido a las fuerzas capilares y debido a las tensiones superficiales del agua.
Y esas fuerzas lo que hacen es, si hay una evaporación muy brusca del agua, generan una ruptura de estas paredes y colapsan esta estructura porosa. Cuando nosotros logramos eliminar por un secado supercrítico a altas temperaturas y a altas presiones, lo que hacemos es eliminar estas tensiones que se generan en los poros y una evaporación más controlada del agua, y nuestro material final va a tener un volumen con los poros que nosotros estamos necesitando. Si ustedes se fijan, acá les muestra un material que poseía el volumen de este recipiente, y cuando lo seca por remoción de evaporación del solvente, presenta un tamaño y un aspecto mucho menor al volumen inicial que tenía. Mientras que este material que fue secado con remoción supercrítica, lo que obtiene es un volumen muy parecido, con una pequeña variación del material inicial que nosotros del volumen inicial que nosotros hemos partido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el secado supercrítico? Eliminar esa concavidad, esas fuerzas que nosotros tenemos en la interfaz gas-líquido. No hay tensión interfacial y podemos mantener esa estructura porosa con una pequeña pérdida de ese volumen inicial. Bien, cuando yo les decía que generalmente nosotros teníamos nuestras redes, nuestros materiales de silicio, podíamos obtener silicio superficiales, les estaba hablando de estos, perdón, silanoles superficiales, les estaba hablando de estos OH, que serían el silicio unido a uno de esos con una terminación OH, por eso es silanol, ¿sí? Si nosotros no necesitamos que nuestro material posea estos silanoles superficiales, lo que hacemos es hacer una reacción superficial para poder eliminar los silanoles, ¿sí? Todo eso es dependiendo de la reacción que nosotros estamos por hacer con ese material, que tiene que generalmente ser inerte y no interactuar con los elementos con los compuestos de nuestra reacción. Bien, esto ya se lo he dicho y ahora les paso a compartir. ¿Tienen alguna duda, algo? Les hablé muy rápido. ¿Quedó claro lo que tiene que ver con la formación de geles? Sí, bien. Ahora les paso a hablar un poquito de la síntesis de los materiales que yo he venido desarrollando a lo largo de mis investigaciones, ¿sí? Cuando nosotros sintetizamos materiales porosos, necesitamos, para poder determinar si este material mesoporoso, este soporte mesoporoso, tiene las características que nosotros estamos deseando, nosotros vamos a necesitar distintos tipos de análisis. Entre los análisis más importantes o que se destacan serían XRD, que es difracción de rayos X de polvos, área superficial, por medio de isotermas de nitrógeno, de absorción-desorción de nitrógeno, microscopía electrónica de transmisión, microscopía electrónica de barrida, infrarrojo contraformada de Fourier, NMR, que sería la resonancia magnética nuclear, Raman, que tienen características muy parecidas a lo que es el FTIR, ¿sí? Y podemos hacerles distintos tipos de análisis más dependiendo qué es lo que estemos buscando. Generalmente nosotros le hacemos, porque buscamos muchas veces que nuestros materiales, soportes, tengan características ácidas, nosotros hacemos la desorción de piridina a distintas temperaturas. Como ustedes ya han visto, creo que ya vieron que era la difracción de rayos X, ya vieron TEM, SEM y vieron absorción de piridina. No me voy a detener en mostrarles qué es lo que da. Sí, se les voy a mostrar los resultados que yo obtuve cuando sinteticé materiales de tipo SBA3. Como les vine diciendo,
los materiales de las familias de las SB15, ustedes ya saben que fueron descubiertos en la Universidad de Santa Bárbara. Es una familia muy grande y muy extensa de materiales mesoporosos. Recuerden que los materiales mesoporosos no tienen cristalinidad, no tienen la cristalinidad que poseen las zeolitas, ¿sí? Las zeolitas son altamente cristalinas, nuestros materiales son altamente amorfos, no tienen un ordenamiento a alto alcance, a alto ángulo de nuestra red de silicio-oxígeno, ¿sí? Pero sí poseen un ordenamiento poroso, que eso se puede ver con difracción de rayos X, pero a bajo ángulo. Muy bien, nuestra síntesis de SBA se diferencia de la familia de las MCM 41, 48, 50, MCM 22, porque están trabajadas en pHs muy ácidos. Nosotros partimos de la formación coloidal con un agente plantilla, que es el CETAP, que es el bromuro de cetil-trimetilamonio, y ese es nuestro molde. Dependiendo en la temperatura y las concentraciones de este agente plantilla, yo les dije que podemos trabajar, que este agente plantilla podía tener 3 fases, que podían ser hexagonal, cúbica o laminar. Que la laminar era muy inestable y que con la variación de temperatura pasaba a la fase hexagonal, ¿sí? Bien, nuestra SBA3 es hexagonal, de canales longitudinales. Entonces, trabajamos en determinadas concentraciones de este agente plantilla para poder lograr esa fase, ese cristal líquido en fase hexagonal. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Una vez que nosotros preparamos, disolvemos el agente plantilla, formamos nuestro cristal líquido, le agregamos por goteo este tetraetilortosilicato, que es la fuente de silicio. Recuerden que estamos trabajando en condiciones altamente ácidas. Altamente ácidas, ¿qué significa? Que está un pH cercano a 0. Y muy inferior a 2, ¿sí? Por medio de agitación vigorosa y con un tiempo de 45 minutos y temperatura ambiente, nosotros logramos la formación de un gel. Este gel es filtrado, es secado a temperatura ambiente, ¿sí? En una estufa a 30 grados, 25-30 grados, y luego lo sumergimos en un reflujo de etanol. ¿Para qué el reflujo de etanol? Como un primer procedimiento para eliminar el agente plantilla. ¿Sí? Recuerdan que es un compuesto orgánico, semejante disuelve lo semejante, y así vamos extrayendo este setup que está contenido dentro de este material híbrido. ¿Híbrido por qué? Profe, Porque sí. disculpe, quería saber cuál sería el surfactante ahí. El surfactante es el setup. Ah, El listo. bromuro de trimetrilamonio, que es un amonio cuaternario, que posee una cola que ustedes pueden variarla entre 12 carbonos y 18, ¿sí? El setup tiene 16 carbonos, ¿sí? Recuerden, la cabeza del setup es un amonio cuaternario, la cabeza es el grupo amino y la cola son los 12 carbonos o los 16 o 18 carbonos de, de largo que tiene. Que en determinadas concentraciones formaban las micelas, y luego, aumentando esas concentraciones, podíamos obtener las supramicelas y la formación de estas estructuras líquidas, ¿sí? De estos cristales líquidos. ¿Se comprendió? Sí, gracias. Sí, bien, genial. Bueno, el reflujo de etanol es para tener unas condiciones suaves de extracción de solvente y que nuestra red de silicio no se rompa. Acá dice calcinación en el aire, pero antes, previo a esa calcinación en el aire, nosotros lo colocamos en una calcinación bajo flujo de nitrógeno, en ausencia de oxígeno. Entonces esas cadenas carbonadas se van cortando, ¿sí? Y vamos eliminando el resto de material orgánico que nos quede. Para una eliminación completa de este agente plantilla, este molde orgánico, lo calcinamos en aire 500 grados por 5 horas. Pero la rampa de calentamiento va de 1 grado por minuto. O sea, vamos de temperatura ambiente hasta 500 grados, 1 grado por minuto. ¿Para qué? Para que al ser tan suave elevar la temperatura tan suave, no colapse nuestra estructura inorgánica, ¿sí? Esa estructura es mesoporosa. Y así es que obtenemos nuestro SBA3.
Estos materiales, los materiales mesoporosos, tienen la característica de que no son ácidos. Al ser amorfos es muy difícil lograr que tengan una buena acidez como tienen las zeolitas. ¿Sí? Porque las zeolitas, al tener esa red tan bonita, tan cristalina, que los aluminios están puestos tan ordenadamente en esa red de silicio-oxígeno, permite que haya un movimiento de cationes y de iones a lo largo de esa red, dándonos la fuerza ácida de estos materiales. Bien, nuestros materiales no. Como se ordenaron como quisieron estos silicios oxígenos, no hay forma de darle esa acidez que tienen los materiales de zeolíticos, ¿sí? Además, como les había dicho en la clase, si nosotros trabajamos en un pH inferior a 3, el aluminio queda en forma iónica. Como queda en forma iónica, no se hidroliza, no podemos sintetizarlo de forma en la síntesis directa, pero sí puedo incorporarlo en una postsíntesis. La postsíntesis lo que voy a hacer es hacer reaccionar silanoles superficiales con estos aluminatos de sodio en una solución de aluminato de sodio, logrando disminuir los silanoles superficiales al formarse una reacción con estos aluminatos que nosotros estamos colocando. Entonces, ¿qué hacemos? Una aluminación postsíntesis. Una vez que nosotros obtenemos el SiB3, lo colocamos en una solución de aluminato de sodio por un determinado tiempo, bajo agitación continua, y pasado ese tiempo filtramos, lavamos, secamos y ponemos a calcinar nuevamente en aire a 500 grados. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es obtener una silicio SbA3, ahora tenemos una sodio alumino SbA3. Muy bien, yo les había mostrado que los primeros análisis que necesitamos hacer a nuestros materiales es ver si encontramos nuestra red porosa o nuestra estructura porosa en estos materiales. ¿Qué le hacemos? Difracción de rayos X. En la difracción de rayos X a bajo ángulo, muy bajos ángulos, si ustedes se fijan, el 2 tita en el cual nosotros estamos trabajando, no empieza a partir de 15 grados de 2 tita, sino que empieza a partir de 1,5 grados de 2 tita. ¿Y qué es lo que nosotros observamos en un principio? Es la línea roja. Cuando nosotros obtenemos el material apenas sintetizado sin eliminación del agente plantilla, o sea, con el molde orgánico, nosotros le hicimos un primer rayos X y nosotros pudimos observar estos picos. Estos picos, o estos que nosotros vemos acá, a bajo ángulo nos muestra ordenamiento poroso, nos muestra estructura porosa, ¿sí? Yo no estoy viendo cómo está el silicio, porque eso lo veo de 20 grados de 2 tita hacia arriba. Pero sí veo el ordenamiento poroso, yo estoy viendo ahí poros. Y dependiendo de cómo es la curva y qué tipo de planos nosotros tenemos, es la estructura que nosotros obtuvimos en este material. ¿Sí? Nosotros hemos obtenido el plano 100, el plano 110 y el plano 200. Eso nos estaría indicando que tenemos una estructura de poros hexagonal. ¿Qué pasa? Fíjense que la intensidad de la curva roja es muy pequeña comparada con la intensidad del material calcinado, que es el negro. ¿Y eso qué nos estaría indicando? Que el contraste que hay entre la red de silicio y nuestro material orgánico es mucho menor que el silicio aire que nos muestra el material calcinado. ¿Sí? Entonces la intensidad que nosotros obtenemos en estos picos de difracción 100 es elevada. ¿Qué pasó también? Fíjense que el pico 100 que nosotros tenemos, el índice de difracción en 2,5 aproximadamente, cuando nosotros lo calcinamos se desplaza hacia ángulos de 2 tita más grandes. Esto significa que en la calcinación y en la eliminación del agente plantilla hay como un reordenamiento de estas redes de silicio oxígeno y hay como que tienden o quieren ir hacia una cristalinidad, ¿sí? Pero nunca vamos a llegar a la cristalinidad porque no son cristalinos nuestros materiales. Muy bien, fíjense en este inset que nosotros tenemos en el gráfico, estoy mostrando ángulos entre 10 y 45 grados de 2 tita. Fíjense que lo que nosotros obtenemos es una loma, es una panza, es algo que no nos está indicando ningún tipo de pico. Ahí nosotros vemos que nuestra red de silicio, que nuestro silicio
es amorfo, ¿sí? Pero a bajo ángulo nosotros vemos ordenamiento de poros. Bien, cuando nosotros le hacemos la iluminación postsíntesis, que es la recta, es la curva azul, nos muestra que tiende hacia de grado de 2 θ un poco más grande, pero hay una pequeña pérdida de los picos 1,00 y 2,00. Generalmente pasa cuando nosotros hacemos tratamientos postsíntesis que en el ordenamiento de poros, o sea, a bajo ángulo, pueda que se pierdan estos índices de refracción o que sean tan pequeños que pasen desapercibidos, ¿sí? Pero no quiere decir que hemos perdido la estructura, porque la forma en que nosotros podemos presentar nuestras investigaciones en una revista internacional es contrastando XRD con una microscopía TEM, ¿sí? Entonces nosotros decimos, sí, acá está nuestro material poroso que tiene un ordenamiento hexagonal, pero te estoy mostrando en la microscopía que tiene el ordenamiento que parece un panal de abejas o que parece un surco, ¿sí? Un arado. Entonces, no solamente mostramos las difracciones de rayos X, sino que tiene que ir acompañado de esta microscopía TEM. Bueno, con todos estos datos que nosotros obtenemos de difracción de rayos X, podemos analizar o ver las distancias interplanares, que eso también lo han visto ya en analítica aplicada, las distancias interplanares, y con eso poder calcular nuestro parámetro de red. Los físicos con nosotros se quieren morir, porque ellos consideran que no hay forma de que calculemos parámetro de red, pero en realidad, los que trabajamos con mesoporosos, como nuestros materiales son completamente amorfos, y como para tener una idea de la distancia que hay de centro de poro a un centro de poro, por lo menos hacemos el cálculo de este parámetro a sub 0, ¿sí? En realidad, un físico nos diría, eso no se puede hacer, eso está mal. Ya hemos hablado con un montón de colegas físicos y hemos entrado en un debate porque, bueno, ellos consideran que cuando trabajamos a ángulos tan bajos, no había forma de poder determinar un parámetro de red, y menos cuando nos están mostrando una disposición de poros, ¿sí? Y no las formas en las que está ordenada nuestro esqueleto inorgánico. Muy bien, más allá de esa discusión, que va a estar todavía y sigue en pie, les muestro cómo cambió el parámetro de red al incorporar el aluminio en red, que pasó de 3,76 nanómetros a 3,63. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Al aumentar el ángulo de 2 θ que se desplaza a nuestro ordenamiento poroso, la distancia entre planares es menor, ¿sí? Entonces eso hace que disminuya el parámetro de red a sub 0. Nuestra relación silicio-metal, o sea, silicio-aluminio, es en relación molar, es de 20. Si ustedes se fijan, el área superficial, medidas con isotermas de nitrógeno, era de 1024 inicialmente, y cuando nosotros colocamos, hacemos la incorporación del aluminio, disminuye 780, casi un 30%, ¿sí? un 20, 20 y pico por ciento disminuye el área, ¿sí? No hay una pérdida de área, es más, posee un área demasiado buena y muy linda comparada con nuestros materiales mesoporosos. Hay una disminución en el volumen de poro, hay una disminución en el diámetro de poro y hay una disminución en el espesor de la pared. ¿Qué es lo que sucedió, chicos? Esto sucedió. A ver si puedo dibujarlo en la pantalla. Nosotros hemos tenido o hemos trabajado con nuestra estructura. No, perdón. Vamos a hacer algo mejor. Con nuestra estructura porosa vamos a hacer círculos. ¿Sí? Tenemos un poro, el otro poro, ¿sí? Entonces, esta es nuestra estructura, hagan de cuenta que está más cerca. ¿Qué pasó cuando nosotros le hemos incorporado el aluminio? Cuando nosotros hemos incorporado el aluminio, lo que hemos hecho es una reacción superficial y... No voy a hacer con esto. Vamos a dibujar mejor. Hemos hecho una capa... Estoy haciendo mal.
hemos hecho una capa superficial de esa red de aluminio. ¿Qué pasó? Al hacer una capa superficial de esa red de aluminio sobre los silanoles dentro del poro, ha hecho que el diámetro de poro, vamos a poner otro color, que el diámetro de poro sea menor. ¿Sí? Nosotros tenemos el otro poro acá, ¿sí? Fíjense que el espesor de pared, acá está la otra parte del aluminio, que el espesor, ¿sí? O sea, de pared a pared que nosotros tenemos ahí, ha aumentado. ¿Estamos? Y el volumen ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Tenemos menor diámetro y tenemos menor volumen de poro disponible en este material, ¿sí? Muy bien, vamos a borrar todas estas cosas. Acá les muestro una microscopía TEM. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Acá estoy viendo no el plano 100, estoy viendo el plano 110, que es los canales en forma de un surco, ¿sí? Y ahí nosotros podemos observar entre canal y canal la distancia que hay entre centro de poro a centro de poro, y con eso nosotros pudimos demostrar que en esta estructura de canales hexagonales longitudinales se encontraba todavía luego de que hiciéramos la iluminación postsíntesis. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con nuestro material de silicio y la sílica, sodio aluminio y la sílica y el aluminosilicato que nosotros hemos preparado? Ustedes saben que por medio de espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier, que sería el FTIR, nosotros podemos ver la huella dactilar de nuestros óxidos de silicio, ¿sí? Recuerden que entre longitudes, números de onda entre 400 y 1500, ¿sí? Centímetros a la -1, nosotros podemos ver la huella dactilar de estos materiales. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ver, recuerden que la espectroscopía infrarroja lo que hace es excitar a los enlaces y provoca un movimiento de estiramiento, ¿sí? O de tijereteo, que sería el bending, ¿sí? O es stretching, que es el estiramiento, o es el tijereteo, que es un movimiento angular de los enlaces, ¿sí? Entonces, en color negro tenemos el FTIR entre 400 centímetros a la -1 y 1400, ¿sí? Y podemos observar los stretching simétricos a 798, que es característico de los silanoles, de las estructuras de silicio tetraédrico. Luego 969 centímetros a la -1, generalmente es considerado un bending de los silanoles, o sea, hay un movimiento de tijereteo de este enlace silicio-oxígeno, ¿sí? En 1085 y 1200 aproximadamente tenemos un stretching asimétrico de los tetraedros silicio-oxígeno. Recuerden que los stretching simétricos necesitan menor energía. Los stretching asimétricos necesitan mayor energía, por eso los conseguimos ver en números de ondas mayores. Mientras que los bending, dependiendo del tipo de bending, es en qué longitud de ondas se pueden encontrar, ¿sí? Bien, eso pasa en la silicio SBA3. Bien, cuando nosotros sintetizamos un aluminio SBA3, ¿qué es lo que sucede? Vamos y hacemos un FTIR con pastillas autosoportadas en la zona de la huella dactilar. ¿Qué es lo que nos, perdón, autosoportadas no, estas son las de bromuro, soportadas en bromuro de potasio. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Observamos el stretching a 802 centímetros a la -1, observamos los stretching asimétricos entre 1090 y 1200 y pico aproximadamente. ¿Y qué pasó acá? No aparecieron más los bending de los silanoles. Eso significa que hubo una reacción, ¿sí?, con estos silanoles superficiales que fueron consumidos casi en su totalidad. Bien,
Esta es una relación de silicio-aluminio 20. Nosotros tuvimos que probar otra síntesis con diferentes relaciones silicio-aluminio. Recuerden que cuanto más pequeño es el valor de silicio-aluminio, más cantidad de aluminio yo estoy incorporando en la red. Entonces, silicio-aluminio 30 es que pongo cada 30 átomos de silicio hay uno de aluminio, y para una relación de silicio-aluminio 10 significa que cada 10 átomos de silicio hay uno de aluminio, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, observamos que con 30, con una relación de 30, aún había silanoles superficiales, y a medida que pasamos por 20, 10, 15 y 10, ya esos silanoles estaban consumidos. Esto es solamente la huella dactilar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Y bueno, tuvimos que determinar si el aluminio se encontraba en la red en su forma tetraédrica. Ustedes saben que el aluminio pertenece en la tabla periódica al grupo 3A. Por lo tanto, tiene 3 electrones solamente para poder enlazarse. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la síntesis? Forzamos a que el aluminio entre en la red del silicio, pero tetraédrico, y eso genera un desbalance de carga, ¿sí? Al hacerlo tetraédrico, y por eso es que se genera esa acidez de Bronsted. Si nosotros logramos que el aluminio entre en su forma trigonal plana, que es la que generalmente el aluminio tendría que estar, nosotros logramos una acidez de Lewis, que no es la que estamos buscando, sino que estamos buscando la acidez de Bronsted, ¿sí? Bien, con resonancia magnética nuclear nosotros determinamos si el aluminio está tetraédrico o está trigonal. ¿Cómo lo determinamos? Si aparece una banda en 0 partes por millón, estamos hablando que el aluminio está trigonal. Han habido publicaciones que apareció una banda a 36 partes por millón que muestra que el aluminio está pentaédrico, ¿sí? Pero si está en un NMR, ¿sí? De 51 partes por millón, a mí me está indicando que el aluminio está enlazado a 4 oxígenos, ¿sí? Está tetraédrico, ¿sí? Entonces, nosotros pudimos determinar el entorno de este aluminio por medio NMR. Muy bien. ¿Cuál es el otro análisis que hacemos? Determinar la cantidad de sitios ácidos de Bronsted y de Lewis que tienen nuestros materiales. Previamente a realizar una FTIR de absorción-desorción de piridina, lo que hacemos es hacer un intercambio iónico, y cambiamos nuestro ion sodio, por un protón, ¿sí? Entonces primero hacemos una reacción de intercambio con cloruro de amonio, ¿sí? En donde hacemos un intercambio del sodio positivo por el amonio positivo, y para ello necesitamos 40 horas a 80 grados centígrados de esta reacción bajo agitación continua en una solución de cloruro de amonio, y así obtenemos nuestro sodio intercambiado por ion amonio. Luego lo calcinamos, y al calcinar lo que hacemos es obtener nuestra forma protonada del aluminio Sba3. Una vez que tenemos el material ya protonado, ¿qué hacemos? Las reacciones de absorción de piridina. Ustedes, como ya vieron con Marcos, o con el doctor Marcos Gómez Costo, con la doctora Beltramona, la absorción de piridina podía darse de dos formas, dependiendo del sitio en el cual nosotros estamos, en el cual se absorbe la piridina, y para ello necesitamos hacer un tratamiento de liberación de agua, porque nuestros materiales son hidrófilos, ¿sí? Son muy ávidos por el agua. Entonces primero hacemos un tratamiento de eliminación con agua a 300 grados por 4 horas de estos materiales en un sistema de vacío. Luego, en ese mismo sistema de vacío, inundamos con piridina gaseosa, y la piridina se va a absorber en los determinados sitios, ya sea de Bronsted o de Lewis. Si forma el ion piridonia me está indicando que tengo el sitio de Bronsted, ¿sí? Mientras que si el par de electrón libre que tiene el nitrógeno en la piridina
se lo dona al aluminio trigonal, tenemos un sitio de Lewis, ¿sí? Y si no, puede haber una interacción débil con silanoles superficiales que nos da una señal diferente a lo que es Bronsted y Lewis. Bien, cuando nosotros analizamos absorción de piridina sobre los materiales a base de silicio, ¿qué es lo que observamos? Y absorción en las zonas de los silanoles superficiales, que son estos H's. Hay un Bronsted más Lewis, pero en realidad no existe valores de Bronsted. No hay una acidez de Bronsted, que es lo que nosotros estábamos buscando. Cuando vamos desorbiendo esa piridina a distintas temperaturas, nosotros vamos determinando la fuerza en la que está absorbida, o la fuerza que está absorbida la piridina en esos sitios. Cuanto más temperatura y más área tengamos de piridina absorbida en esos sitios, significa que esos sitios son fuertes. Muy bien, ¿qué significa? Bueno, sí, a 200 grados todavía teníamos o podíamos ver la piridina absorbida en los silanoles superficiales. Ahora bien, ¿qué pasó cuando nosotros hicimos la piridina absorbida en un material proton aluminio Cba3? Y bueno, acá es distinto, acá nuestras FTIR son totalmente diferentes. Si bien aparecen nuestra piridina absorbida sobre estos silanoles, típica de los materiales mesoporosos, también nos aparece un área muy más grande del Bronsted más Lewis, ¿sí? Nos aparece un Lewis a medida que nosotros desorbemos, nos aparece el Bronsted y nos aparece el Lewis más Bronsted en estas áreas. ¿Cuáles son los Bronsted y los Lewis que nosotros analizamos? Son 1550 y 1450, ¿sí? Y la suma de estos dos, que es aproximadamente cerca de 1500. Bien, por medio de determinadas análisis y de convoluciones, nosotros podemos determinar las áreas, y mediante esas áreas podemos determinar la cantidad de sitios ácidos que nosotros tenemos en nuestros materiales. Entonces, es así que este gran trabajo se realizó piridina en silicio aluminio 20, piridina en silicio aluminio 15 y silicio aluminio 10. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Las desorciones a distintas temperaturas hasta 300 grados, y pudimos calcular los milimoles por gramo de piridina que hay en Bronsted y los milimoles de piridina por gramo que hay de piridina en los sitios de Lewis. Y luego logramos hacer la relación Bronsted-Lewis, ¿sí? Y es así que hicimos distintas determinaciones y podemos ver que a 300 grados aún teníamos una cantidad de milimoles de piridina en estos materiales. Eso me estaba indicando la fuerza de estos materiales, ¿sí? La fuerza ácida de estos sitios de Bronsted. ¿Qué pasó? En ese momento, cuando nosotros estábamos estudiando sobre aluminio Cba3, no había publicaciones a nivel mundial de aluminio Cba3. Nuestras publicaciones fueron las primeras en realizar ese material aluminio Cba3 y en ser publicadas. Y cuando nosotros determinamos las distintas y relacionamos, no teníamos con qué relacionarla ni con qué material poder decir, bueno, a ver, comparemos la acidez de este material aluminio Sb3. ¿Qué pasó? Bueno, encontramos para Sb15, encontramos para SBA16 y encontramos para MCM41, que son materiales mesoporosos. Recuerden que SBA15 y MCM41 tienen la misma estructura hexagonal de poros, ¿sí? Que era con la forma en que nosotros podíamos comparar esta acidez del material aluminio SBA3. No así para nuestros SBA16, que tiene una estructura porosa de cavidades pseudoesféricas en 3 direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? A 100 grados centígrados nosotros pudimos ver que este material, que estaban no sintetizados, sino que estaban realizada la piridina de la misma forma, pudimos ver que tiene 102 micromoles por gramo de material, mientras que el nuestro posee mucho más del doble que presentaba estos materiales, ¿sí? Con el cual estuvimos haciendo las comparaciones. Bien, en otra publicación de SBA15 que contenía aluminio, cuando hacemos la determinación de piridina a 100 grados y 200 grados, nos fijamos que a 200 grados posee 74 micromoles de piridina por gramo, mientras que la nuestra aún sigue teniendo
una buena cantidad de micromoles por gramo de piridina. ¿Sí? Eso, la verdad, había sido un logro para nosotros. Cuando lo comparamos con MCM, esta es el SBA16. Cuando lo comparamos con SBA16, que si bien tiene otra estructura, pero bueno, es estructura porosa, también los valores aún siguen siendo bajos. Bien. Bueno, estos estudios que hemos realizado, que les he mostrado, fueron muchos años de trabajo y se pudieron hacer varias publicaciones sobre lo que nosotros habíamos encontrado. Más tarde proseguimos la investigación, pero nosotros lo que quisimos hacer es cambiar la fuente de silicio. La fuente de silicio, utilizando un alcóxido, recuerden que para hacer la síntesis a orden en magnitud industrial suele ser muy caro. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, podemos utilizar sílica gel como fuente de silicio. Pero esta sílica gel como fuente de silicio es un dióxido de silicio, ¿no es cierto? En realidad eran desechos de columnas cromatográficas que años anteriores se utilizaban muchos como relleno de las columnas y quedaban como desechos. Estas óxidos de silicio fueron calcinados para obtener una pureza importante y luego fueron sometidos en distintas soluciones de hidróxido para lograr los silicatos de sodio in situ, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo necesitaba en forma de sal, la fuente de silicio. Recuerden que nunca se pueden colocar en formas de óxidos. El óxido no reacciona, no forma la red de óxido de silicio, porque ya está como óxido. Entonces sí tenemos que partir de una sal. Esa sal se logró mediante la colocación de la sílica gel en soluciones de hidróxido de sodio. Una vez que nosotros obtenemos este silicato de sodio in situ, hacemos toda la preparación como si estuviéramos haciendo una SB3, ¿sí? Se le agrega por goteo posteriormente el silicato de sodio, agitación vigorosa, 45 minutos, el precipitado se lava, se recupera y luego se le hace un reflujo de etanol y posterior calcinación. Pero no quedó así. Yo tuve que averiguar en qué concentración molar podía obtener la mejor estructura, porque en realidad yo obtuve una estructura, pero no era tan bonita como una SO3 por medio de TEOS. Entonces, yo tuve que cambiar. Yo, si bien cambié la fuente de silicio, cambié la temperatura, tuve que averiguar qué concentraciones de hidróxido de sodio yo colocaba para que me dieran las mejores disoluciones de este sílica gel, pero que no fuera demasiado concentrada para que no perturbara en la síntesis de mi material mesoporoso. Entonces, fueron muchos las síntesis que realicé para obtención de estos materiales. ¿Qué pasó? Y bueno, en un principio, como yo no sabía bien cuál era la interacción, y en ese momento no teníamos difracción de rayos X porque se había roto el equipo, empecé con una concentración molar de 1 molar de hidróxido de sodio. Y luego le seguí por la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Qué pasó? Bueno, con la concentración 1 molar, yo obtuve una estructura de ordenamiento hexagonal. ¿Sí? Eso me puso recontenta. Pero bueno, cuando yo pude determinar que al aumentar la concentración de hidróxido de sodio, en realidad yo no obtenía ningún tipo de estructura de ordenamiento poroso, dije, bueno, entonces en esta dirección no es. Vamos a ir hacia abajo. Así, en vez de utilizar tanto hidróxido de sodio, trato de ver cuál es la concentración más óptima en la cual yo puedo lograr una mejor síntesis. Y es eso lo que hice. La bajé a 0,75, 0,7, 0,8, 0,5 y así fue bajando. Y acá les muestro las distintas estructuras mesoporosas obtenidas con menor concentración de hidróxido de sodio. Pero llega un momento que si la concentración de hidróxido de sodio es tan pequeña, es muy difícil disolver el óxido de silicio. Entonces es una relación de compromiso la que nosotros teníamos que buscar. Muy bien. Hasta ahí más o menos pude ver que entre 0,7 0,75 podía yo seguir obteniendo estructuras con ordenamiento poroso.
¿Qué es lo que hice? Bien, me fijé en 0,6 molar y 0,7 molar. Pero lo que hice es trabajar con un tiempo de 45 minutos ambos y varié la temperatura de síntesis. Recuerden que la temperatura de síntesis de la SBA3 es 25-30 grados centígrados, ¿sí? Que es la que generalmente utilizamos. Varié las temperaturas de síntesis y obtuve diferentes estructuras, ¿sí? A 25 grados, más o menos se puede observar una estructura que baja y va queriendo tener, se puede observar el segundo pico de difracción. ¿Qué pasó cuando trabajé? Este es 0,6 molar. Cuando trabajamos con una concentración de hidróxido de sodio 0,7 molar, 45 minutos y diferentes temperaturas, pude observar que a 20 grados centígrados yo obtenía una mejor estructura que en 0,6 molar a 20 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense que 20 grados centígrados es esta que está muy ancha, este pico, y que en realidad va queriendo parecerse a lo que es el ordenamiento hexagonal de una estructura SBA3. Cuando yo varío a 0,75 y 0,8 molar, si ustedes se fijan, aparecen distintas estructuras mesoporosas, pero la mejor se da en esta 0,8 molar a 45 minutos a 25 grados centígrados, que tiene una definición muy buena y que tiene índices de difracción de una estructura hexagonal. Bien, déjenme ver acá. Cuando nosotros hacemos, cuando yo hice cuando hicimos las investigaciones con hidróxido de sodio 1 molar y la comparo con una de 0,8 molar, que era la que más o menos me había dado, a diferentes temperaturas, la mejor estructura mesoporosa que yo obtuve es hidróxido de sodio 0,8 molar, 25 grados centígrados, y ahí se pudieron observar los tres índices de difracción. Chicos, para poder obtener estos análisis, se realizaron 250 síntesis distintas, ¿sí? En donde se variaba algún factor a la vez, un factor por vez, ¿sí? Bien, de los materiales, de los mejores materiales que yo he obtenido de esta síntesis, le hemos hecho las isotermas de absorción-desorción de nitrógeno para poder averiguar el área superficial, el tipo de estructura mesoporosa, si poseía o no poseía microporos y mesoporos, y la distribución del tamaño de poros. Recuerden que una isoterma de absorción-desorción de nitrógeno nos da muchísima información, no solamente área superficial, que nosotros es la que buscamos, sino el tipo de isoterma. Fíjense que esta isoterma, la isoterma de las MCM41, de la SBA3 y de la MCM48, no posee ciclo de histéresis. Eso me está indicando que se absorbe y se desorbe por la misma línea, y es un indicativo de que no tenemos estructuras microporosas, que eso sí nosotros observamos en una SB15, este ciclo de histéresis. Cuando nosotros hacemos la distribución del tamaño de poros, podemos observar el tamaño de poros, que es 2,9 nanómetros. MCM41, SBA3 poseen casi el mismo tipo de tamaño de poros, de volumen de diámetro de poros, ¿sí? Porque está sintetizado con el mismo agente plantilla. Cambia la carga en el esqueleto de nuestro material. Muy bien. Ahora les muestro, si ustedes se fijan, distintas microscopías en donde podemos observar el plano 110, ¿sí? Que serían los canales longitudinales o los surcos de nuestras SBA3. Cuando yo varié el tiempo, fíjense que yo he variado la temperatura. Hemos variado la concentración de hidróxido de sodio. Ahora he variado el tiempo. Pero
manteniendo el hidróxido de sodio 0,8 molar y la temperatura 25, que fue el mejor material. Entonces pasé de 45 minutos a 120 a 1444 minutos. Y observé que no se producía ningún tipo de estructura a medida que pasaba el tiempo. Entonces, el mejor tiempo fue 45 minutos. Entre los rayos X que nosotros hemos obtenido en nuestros materiales, hubo varios que fueron los característicos, que fueron diferentes. Este, por ejemplo, ¿sí? que es una síntesis intento de síntesis de SB3 a 25 grados con una concentración de hidróxido molar 1 molar y 1440 grados centígrados. Yo obtuve una SB7. Son muy difíciles de obtener estas estructuras. ¿Qué pasó? Bueno, la SB7 tiene una estructura que sería una SB3, pero fíjense que la SB3 tiene estructuras 2D. En cambio, la SBA7 tiene los canales porosos hexagonales, longitudinales, pero entrecruzados en sus 3 direcciones. Esa es una de las estructuras mesoporosas que obtuve al variar las condiciones de síntesis. Bien, variando otras condiciones de síntesis, bueno, acá les muestro que es una SB7. Fíjense que cómo varía la isoterma. La isoterma es totalmente distinta a la que yo le mostré de la SBA3, ¿sí? Y bueno, el diámetro de poro es muy parecido porque el agente plantilla es el mismo. ¿Qué pasó cuando yo utilicé otro agente plantilla? Otro agente plantilla. Cuando yo fui variando las condiciones de síntesis. Cuando yo fui variando las condiciones de síntesis, he obtenido diferentes estructuras. Y entre esas estructuras he obtenido la SBA1. Entonces, la SBA1 tiene este tipo de difracción de rayos X. La SBA1 es una estructura cúbica entre sus 3 direcciones. Entonces, estas 3 rayos X están en 0,9 molar, estos 3 rayos X están en 0,70 molar de concentración de hidróxido y este 0,75. ¿sí? El tiempo es, fíjense, 4.320 minutos, 2.880 minutos, 1.400. Las mejores estructuras fueron estas, son SBA1, chicos. Las SBA1 se obtienen con otro agente plantilla, que es muy difícil de sintetizar, ¿sí? Pero bueno, en estas condiciones, con esta temperatura y con esta concentración de hidróxido de sodio, he podido obtener SBA1. O sea, en el proceso de obtener la mejor síntesis de SBA3 con sílica gel, he obtenido 2 estructuras más, la SBA7 y la SBA1, que la verdad fue muy importante para muchas publicaciones. Acá, como podemos ver, si ustedes se fijan, parece un cuadriculado, parece un entramado. Esto es la microscopía TEM de una estructura cúbica SBA1. Muy bien. Bueno, también hemos variado la concentración de agente plantilla, que en realidad no hubo una gran variación, ¿sí? Cuando pusimos el doble de agente plantilla. Y bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? Porque esto es todo por hoy.